En nombre de don Francisco Orozco y Casa y mi persona, muchas gracias a don Manuel Chacón, Leonardo Montalbán y todo el comité organizador de este magnífico congreso y a todos ustedes aquí presentes por la oportunidad y el honor de presentarles esta nueva obra de numismática nicaragüense. Este libro nos costará más de $350 por ejemplar, solo imprimir y encuadernarlo, y no esperamos nunca poder recuperar eso. Es entonces una obra de amor para la numismática nicaragüense. Y es apenas solo el primero de 4 o quizás 5 volúmenes que tenemos ideados hacer, dividiendo el corpus de las emisiones del papel moneda de Nicaragua en 4 o 5 de sus períodos naturales. El primero cubrirá las primeras emisiones para Nicaragua bajo el imperio de Iturbide en 1822 y luego las emisiones de William Walker durante la presidencia de este y la guerra contra los filibusteros, seguido por las emisiones nacionales de la tesorería hasta 1911, año en que se reforma el sistema monetario de la República y se instituye el Córdoba. Este sin duda será el último volumen en publicarse por tratar los billetes más antiguos, raros y caros, y por carecerse de mucha documentación, pero aún así anticipo que será la joya de la serie, aunque en estos momentos sigue en la cola de un venado. El segundo volumen, que abarca desde el inicio del Córdoba en 1912 hasta el año de 1936, es un rico y turbulento período de emisiones y es el que Francisco y yo estamos trabajando ahora. El tercer volumen es el libro que acabamos de terminar y cubre las emisiones desde 1937 hasta 1979, básicamente el período de la dinastía de los Somozas, y, por último, el volumen 4 y posiblemente 5 abarcarán el período desde la Revolución en 1979 hasta el presente. Cubrirán todo el desastre que fueron las tempranas emisiones sandinistas como estas. A pesar de tratarse del período más cercano en la historia, también padece de un gran desorden en la documentación, falta de acceso a la misma y otros obstáculos nacidos del caos y falta de seriedad económica del temprano régimen sandinista en Nicaragua. El tercer volumen, tema de esta presentación, abarca, como dije, las emisiones desde 1937 hasta 1979, básicamente desde el comienzo de la dinastía de los Somoza hasta el fin de la misma en 1979. Francisco y yo decidimos comenzar con este volumen 3 de la serie porque es el período más estable en la historia bancaria de Nicaragua, con la mejor disponibilidad de documentación confiable y con excelente disponibilidad de billetes en colecciones para poder ilustrar la obra. Miremos más de cerca este trabajo. Comenzamos, como de costumbre, con los agradecimientos de los autores, entre los cuales me gustaría destacar a Davide Oldrati en Italia por su magnífico trabajo de investigar, catalogar e ilustrar firmas en billetes de muchos países de Latinoamérica, y cuyo trabajo sobre las firmas en billetes nicaragüenses es extenso y excelente. Altamente recomiendo que visiten el sitio de internet de él y se van a sorprender de todo lo que ha logrado recopilar sobre firmas en billetes latinoamericanos y de todo el mundo. También agradecemos al insigne investigador del arte de grabado y de la historia de viñetas, Mark Tomasco, cuyos varios libros sobre el tema y aportaciones directas nos ayudaron bastante. Después de los agradecimientos, seguimos con la introducción a la obra, en donde hablamos del propósito del trabajo y la importancia de los documentos y decretos de emisión y circulación que logramos recopilar,
y los cuales van incluidos en el libro como fundamento para las importantes novedades en las cantidades de emisión de los billetes que se presentan por primera vez en este catálogo. A la introducción le sigue el prefacio, en donde explicamos que el libro se organiza en secciones, iniciando con las imágenes de cada emisión de billetes para cada año desde 1937, ordenados por denominaciones en orden ascendente, desde menor a mayor valor facial, hasta el fin de la era somocista en 1979. A cada tipo o emisión de billetes le asignamos un código de referencia propio de esta obra, cuya construcción se detalla en este esquema y el cual inicia con el número 3001. El primer dígito en el número de referencia Orozco-Ludeking es siempre 3 en este volumen, para identificar que el billete se encuentra en el tomo 3 de la obra. Los siguientes 3 dígitos son el número propio del billete en el catálogo, desde 001 hasta 999, si se llegara a tener tantos, y cualquier letra que le siguiera hace referencia a la variante del tipo si tal existiera. Con este sistema de numeración se puede identificar mucho más detalladamente un billete que con el simple número de PIC que aparece en los catálogos de Krause. Esto, a su vez, nos da la flexibilidad de poder asignarle un grado de rareza mucho más acertado y preciso a cada tipo y variante, cosa que veremos a continuación. Animamos a todos a utilizar este código Orozco-Ludeking para identificar un billete nicaragüense de este período. Como dije, en el prefacio también presentamos una tabla de rareza creada especialmente para esta obra. Es a como sigue. Un billete común es uno donde conocemos más de 50 ejemplares y lo designamos con el código de rareza C. Un billete escaso es uno con 20 a 50 ejemplares conocidos y le asignamos la letra S, que comúnmente también se usa en inglés para scarce. Un billete raro es uno donde conocemos de 9 a 19 ejemplares y se designa con el código R. Uno muy raro solo cuenta con 4 a 8 ejemplares conocidos y se designa con una doble R. Extremadamente raro se designa con una triple R y se aplica a billetes donde solo conocemos de 1 a un máximo de 3 ejemplares. El código X se reserva para indicar un billete que debería de existir según la documentación que se conoce, ya sea por sus decretos de emisión o circulación, o por las actas de incineración u otras referencias históricas, pero cuya existencia actual no hemos podido confirmar. Va sin decir que tal billete emitido, si llegara a aparecer, puede considerarse de suma importancia y valor. Aunque no asignamos valores comerciales a los billetes en este catálogo, por lo general, un billete nicaragüense clasificado muy raro o extremadamente raro siempre alcanzará un precio muy elevado en subasta, ni se diga uno desconocido. Ahora miremos el contenido de la obra. El catálogo se divide por año o serie de emisión. Se presenta siempre la imagen del mejor ejemplar emitido conocido para cada emisión y variante del billete donde esto fuera posible. En raras ocasiones, cuando no se conoce ningún ejemplar emitido, como el caso de este 50 Córdobas de 1937, se presenta en su lugar la imagen del espécimen correspondiente al billete emitido. Y como podemos ver, este billete lleva el código de rareza X por no conocerse ningún ejemplar de circulación emitido en ninguna colección.
En algunas raras instancias no se presenta imagen del todo, cuando se carece de la misma por ser totalmente desconocido el billete emitido en cualquier colección o archivo. En estas circunstancias dejamos una cajita con el espacio libre por si en algún futuro apareciera el billete. Entonces el dueño del libro puede recortar una fotografía de dicho billete y pegarlo en el libro. En este caso, no hacía sentido colocar imagen del espécimen, ya que esta emisión es igual al rarísimo billete que le sigue, salvo que varía en su decreto de emisión, orden de elaboración y decreto de circulación, todo lo cual hace que merezca su propia designación como variante de emisión, aunque no afecta en nada la imagen del billete, excepto en su numeración de registro. Cabe notar aquí que no ilustramos todas y cada una de las variantes y subvariantes de cada emisión. Esto no es necesario porque, en una gran proporción de los casos, así como en el ejemplo que acabamos de ver, billetes de una misma denominación y tipo, pero con 2 o 3 emisiones distintas, no traen impresos sus respectivos decretos de emisión o circulación. Entonces solo presentamos una imagen, ya que dichas emisiones se diferencian únicamente por su número de registro. Por ende, no requieren una repetición de la misma imagen. En estos casos se consulta la tabla para ese tipo de billetes donde presentamos los rangos de las numeraciones de las distintas emisiones y las cantidades emitidas y sus respectivas rarezas. Por ejemplo, en estos billetes de 10 centavos de la serie de 1938 del primer tipo, es decir, los fabricados por la Hamilton Banknote Company, vemos que ocurrieron 5 emisiones del mismo billete en 5 ocasiones diferentes que se distinguen solo por sus numeraciones. Entonces, para el coleccionista que se conforma con solo tener el tipo, hay 2 emisiones que son comunes, pero para el especialista que quiere un ejemplar de cada uno, hay un reto en los que son escasos o muy raros. Por supuesto, cada una de estas emisiones recibe su propio código Orozco-Ludeking desde 3006A hasta 3006E y como vemos, todas hacen referencia a la misma imagen del billete, en este caso, número 14. Ahora vemos el número de registro del billete y vemos que este corresponde al último en la tabla, el cual designamos con el código OL3006E, del cual se emitieron 514,000 piezas con una clasificación de rareza común. Al final de cada capítulo, presentamos una tabla de resumen con la misma información para todas las denominaciones de esa serie de billetes para la mayor comodidad del lector. Estas a su vez se resumen en una gran tabla al final del libro. En nuestra opinión, estas tablas forman el corazón de la obra y representan la destilación de todos nuestros conocimientos sobre los billetes, especialmente sus rarezas, y por ende representan la mayor parte del valor de la obra. La otra gran parte de su valor consta, por supuesto, de las imágenes de los billetes que sirven para identificar visualmente las emisiones. Como mencioné, se presenta siempre el mejor ejemplar emitido conocido, aunque esto en algunas ocasiones signifique ilustrar un billete bastante feo, cuando es raro, como el que vemos ahora en pantalla. Este billete es solamente raro, pero no pudimos encontrar uno mejor. La verdad que rareza de condición es algo muy diferente a la rareza del billete en sí, pero esto es universal. Preferimos ilustrar siempre un billete emitido antes de un espécimen, aun cuando el espécimen fuera más bonito, porque consideramos que el billete emitido es más importante y significativo. Pero cuando no hay alternativa, sí usamos el espécimen. El apéndice documental, como dije,
presenta una transcripción fiel de todos los documentos a los que se hace referencia en las tablas, debidamente numerados. Así el lector podrá verificar los detalles de cada emisión por sí mismo. Este apéndice documental representa el grueso de la obra y es lo que hace este libro una digna herramienta de estudio. También adornamos el libro con información sobre las viñetas que aparecen en los billetes y el arte que las originó, como por ejemplo esta viñeta de la Bahía de Corinto, basada en una fotografía aparecida en National Geographic Magazine en 1927. O la de Don Miguel de la Reinaga, prócer de la Independencia, que se hizo en base de la pintura al óleo de este mismo personaje, pintado por Thomas Moore en 1895, resguardada en el Museo de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y esta otra de la lectura del Acta de Independencia, que se origina del arte en uno de los frisos del Templo de la Música en Managua, esculpido en 1938 y fotografiado por mi distinguido coautor Francisco Orozco y Casa. Y aquí otra, con la viñeta de Andrés Castro con la piedra en mano, listo para derribar al filibustero gringo, y la estatua que originó la viñeta, foto también tomada por Francisco Orozco. Y esta otra, del cacique Nicarao, en base de la estatua esculpida en 1962 por la gran escultora danesa Edith Grön, con la estupenda fotografía también tomada por Francisco Orozco. Es solo una pequeña parte de lo que alcanzamos a incluir. El trabajo de investigación de todo el arte de las viñetas que aparece en nuestro libro trajo consigo un gran beneficio en placer de aprendizaje, y Dios mediante seguiremos haciendo lo mismo en los siguientes volúmenes. Un glosario, índice y la bibliografía completan la obra. Muchísimas gracias por su atención.